las guías de terapia, perdón, y los baños de bosque al estilo japonés, como también los guías de terapia de bosque y naturaleza por la ANFP. Hoy trabaja en ayudar a las personas del entorno natural para que puedan beneficiarse de todo el poder de sanación y conexión que la Tierra tiene para ofrecer y reconectarse con ella, no solo para beneficiar la salud, sino también la conservación de toda la vida en la Tierra. Manuela, muy bienvenida. Quisiera extenderte la primera pregunta para iniciar nuestra conversación de hoy. Estamos en contexto en que todos hemos comprendido la importancia de proteger nuestro hogar y de cómo este hogar, que es la naturaleza, también es parte de nuestra salud. Han aparecido y siguen apareciendo distintas prácticas que tienden hacia la reconexión con ella. Y en este contexto está también la terapia de bosque o los baños de bosque. Al respecto, ¿cuál es la importancia de la formación que profesionaliza esta práctica? ¿Y qué garantías da al público esa formación y también a los mismos guías? Te doy la palabra, Manuela. Gracias, Dorte. Muchas gracias, Colectivo Interseres, Au, Marcelo, Dorte, Cata y Sandra. Muchísimas gracias por la invitación. Me emociona mucho verlos de nuevo. Igual veo otras caritas conocidas aquí. Es un tema que me encanta hablar sobre esto y bueno, como tú decías, llevo algunos años siendo facilitadora de terapia de bosque y también formadora y definitivamente el formarse profesionalmente en esto, muchas personas creen que es así como muy sencillo, vamos al bosque, nos relajamos y ya, no necesito un guía, no necesito ninguna formación y en realidad es una práctica simple. Lo que pasa es que como seres humanos nos hemos olvidado de esa simplicidad y a la gran mayoría de las personas, si les decimos vayan al bosque por 3 horas, bajen el ritmo y no caminen más de 500 metros, solos lo dudo muchísimo que lo logren, sin estar conectados al teléfono, sin estar distraídos con otras cosas. Entonces, la formación lo que hace es no solamente enseña técnicas que son adaptables a muchos entornos diferentes, ustedes lo saben, hay personas desde, ¿verdad? Desde súper al norte hasta súper al sur, en desiertos, en playas, en bosques. Es una técnica, es una secuencia que es muy simple, que es muy fácil de adaptar a diversos entornos, muy eficiente también. Y también se enseñan otras técnicas como qué lenguaje utilizar en una terapia de bosque, también profundizar nuestra propia conexión con la naturaleza para poder sostener este espacio. Entonces es un poco sobre la formación desde la parte cognitiva. Entonces, el proceso de formación no es simplemente de aprender técnicas, no es simplemente de aprender cuáles son los beneficios sobre la salud, cuáles son los beneficios que yo como ser humano puedo obtener cuando voy al bosque, sino también se trata de eso, volver a reconectar nosotros mismos como guías, como facilitadores, para luego durante la terapia de bosque poder sostener un espacio. Y esto es probablemente la parte más importante. Entonces, cuando nosotros facilitamos una terapia de bosque, nuestra propia conexión, nuestro propio estado de relajación va a influir muchísimo en el estado de las demás personas. El guía es importantísimo por eso. Cuando el guía nos hace sentir seguros, no solo físicamente, ¿verdad? Porque el guía sabe de los cuidados que hay que tener en el bosque, porque tiene un certificado de primeros auxilios, porque el guía va a estar atento a la hora, porque el guía nos está sosteniendo, nos está acompañando, también nos hace sentir seguros en un contenedor donde podemos explorar libremente cuál es la mejor manera para nosotros de conectar. Entonces,
hacerlo solo, pues sí, uno puede ir solo al bosque, pero como decía anteriormente, el tener a alguien ahí que nos está apoyando constantemente y nos está haciendo sentir seguros en ese entorno, apoya nuestra propia relajación. Entonces, si estamos constantemente alertas, incluyendo nuestros celulares, ¿verdad? Constantemente en la cabeza, la relajación no puede suceder. Entonces, con una persona que lo está apoyando a uno ahí, el poderse relajar, el poder simplemente estar. Entonces, la terapia de bosque no se trata de hacer o de llegar o de cumplir con ciertas tareas, se trata simplemente de estar en el momento presente. Y eso es algo, como sabemos, que hoy en día es bastante complicado, ¿verdad? Estamos constantemente bombardeados por información, por problemas, por velocidad, todo el tiempo, todo es rápido, entonces solos nos cuesta mucho llegar a ese estado. Entonces el guía nos apoya en eso, em, nos apoya a que podamos bajar el ritmo, a que podamos dejar de lado las preocupaciones, a que simplemente podamos estar en el presente. Entonces, sí, el guía para mí es fundamental. Además de eso, en una terapia de bosque, el guía va a estar ofreciendo una serie de invitaciones. Y las invitaciones se llaman así porque eso es lo que son. Como decía anteriormente, esto no se trata de cumplir con ciertas tareas o de hacer las cosas de cierta forma específicamente o hacerlas bien o mal. No se trata de eso. Las invitaciones son simplemente ideas o sugerencias de cómo podemos interactuar con el bosque de una manera más sensorial, más a través de nuestros sentidos y no tanto a través de nuestro conocimiento, no tanto a través de identificar árboles, ¿verdad? Entonces, al ofrecer el guía estas invitaciones sensoriales a lo largo de una caminata de terapia de bosque, nos está apoyando también a conectar con nuestros sentidos. Y nuestros sentidos son la manera más rápida de estar en el aquí y en el ahora. Cuando yo estoy enfocada y concentrada en mis sentidos, yo no puedo estar en otro lado que simplemente acá, porque el presente y el futuro está en la cabeza. Cuando nosotros estamos pensando sobre problemas o sobre cosas que tengo que hacer, la lista larguísima en la oficina de cosas que tengo que trabajar, no estamos acá, estamos en nuestra cabeza, en el futuro o en el pasado. Entonces, un sonido de un pájaro, yo solo lo puedo escuchar en el momento en que el pájaro canta, ¿cierto? Yo no puedo escuchar ese sonido en el pasado, en el futuro. Me lo puedo imaginar o me puedo recordar, pero eso vuelve a estar aquí arriba. Entonces, los sentidos son la manera más rápida de estar en el presente. Entonces, esa es otra de las funciones del guía en una caminata de terapia de voz, que está constantemente recordándonos, estamos acá, estamos simplemente en el presente. Entonces, en la NFT tenemos nuestro famoso moto que es el bosque es el terapeuta, el guía abre las puertas. Abrir las puertas para el guía es eso, apoyar a las personas a estar en el momento presente, activando los sentidos, ayudándoles a bajar el ritmo, ofreciendo estas invitaciones para las personas. Sí. Sí, gracias. Pero, Manuela, en nuestra formación, uno de los conceptos fundamentales de los que se hablaba era de la manera de ser del guía. ¿Puedes explicarnos de qué se trata, por favor? Claro. La manera de ser del guía, como bien lo dice la palabra, es una manera de ser. Es algo que uno no aprende cognitivamente. O sea, al inicio sí, ¿verdad? Uno lo entiende en la cabeza, pero es algo que uno va incorporando en su manera de ser, en toda su vida. En mi caso, me ha permeado mis relaciones con mi familia y con todas las personas con las que me relaciono. Entonces, cuando hablamos de la manera de ser del guía en terapia de bosque, nos referimos a como guías, no somos líderes, no somos los expertos y no tenemos idea de lo que las personas necesitan.
porque no sabemos. Entonces, basamos esto en un concepto que llamamos las historias. Entonces, cada persona tiene historias diferentes sobre la vida, dependiendo de las experiencias vividas, de la educación recibida, de la cultura, en qué país nació, en qué país creció. Un montón de cosas influyen nuestra manera de percibir el mundo, nuestra historia personal. Entonces, mi historia es completamente diferente a la de todos ustedes también. Cada uno tiene una historia completamente distinta. Entonces, partiendo de ese concepto, sabiendo que cada persona que viene a mi caminata sostiene una visión del mundo distinta, ¿cómo voy a saber yo qué necesita cada persona? Yo puedo creer que sé, dependiendo de mi historia, pero eso sería como no muy, no muy genuino. Si yo desde mi historia creo, ok, yo creo que hoy todos necesitamos sentir alegría y quizás Au o Dorte no están pasando por un momento muy alegre en sus vidas, quizás tienen ganas de llorar. Entonces, si yo vengo como guía en una terapia bosque y les digo, vamos a sentirnos alegres, ellas pueden quizás fingir que se van a sentir alegres, pero no va a ser un sentimiento genuino para ellas. Entonces, la manera de ser del guía es justamente eso, aceptar que cada persona tiene historias diferentes, tiene una historia diferente y que yo no sé qué es lo que necesita cada persona. Entonces, esto está muy relacionado con las invitaciones. Las invitaciones, la manera en que las ofrecemos son muy abiertas. Esto quiere decir que yo voy a ofrecer ideas sensoriales de cómo interactuar con el bosque a las personas, pero yo en ningún momento voy a prescribir qué es lo que tienen que sentir o qué es lo que tienen que pensar o cuál es el resultado al que tienen que llegar. El ejemplo que acabo de dar, ¿verdad? Por ejemplo, si doy una invitación de vamos a, no sé, a acercarnos a algún árbol y quizás explorar su corteza con las manos y quizás de ahí pasar un rato con este ser. Eso es una invitación perfectamente abierta que cada persona la va a interpretar diferente y cada persona va a tener una experiencia completamente distinta con ese árbol. Si yo en cambio digo, vamos a buscar un árbol, acercarnos a la corteza, tocarla con las manos, pasar un tiempo con el árbol y notar cómo ese árbol nos está transmitiendo su fortaleza y nos está apoyando a través de sus consejos en nuestras vidas, eso ya es un poco, ¿verdad? Mi historia, la que estoy queriendo proyectar sobre la gente. O sea, es tal vez mi experiencia, tal vez yo tuve una experiencia así con un árbol y digo, uy, yo de verdad quiero que todo mundo tenga esta experiencia también, porque yo creo que eso es lo que le va a gustar a todo mundo, pero no, eso no es así. Entonces, tengo varias historias de caminatas que demuestran lo importante que es estar en esta manera de ser del guía, justamente para que cada persona tenga una relación auténtica, una experiencia auténtica en el bosque y que no sea forzada, que no sea algo a lo que yo como guía los estoy empujando. Yo hoy quiero que todos lloren, ¿verdad? Entonces, pum, voy a hacer una invitación y ya tengo a todos llorando y quizás no era lo que querían ese día. Em, entonces, por ejemplo, yo una vez tuve una señora en un grupo de terapia de bosque y ofrecí esta invitación de irse a sentar con el río. Y a mí me encanta, o sea, para mí es una de las cosas que más me gusta, irme a sentar con el río. Y nada más di esa invitación, vamos a tomar un rato y sentarnos con el río. Cuando las personas volvieron y después de cada invitación hay un momento para compartir, la señora dice, al principio estuve muy enojada porque yo no quería estar con el río. Y siguió hablando, ¿verdad? Y entonces dice, mientras estuve sentada ahí, poco a poco pude hacer las paces con ese río. Y es que hace 2 meses mi hermano se ahogó en un río. Entonces, ¿cómo iba yo a saber que esa era una de las experiencias de la señora? Imagínense si yo le hubiera dicho, bueno,
Vamos a sentarnos todos con el río y vamos a disfrutar y a contemplar cómo el río fluye libremente, igual que la vida, y está llena de gozo. O sea, para la señora hubiera sido algo completamente, no sé, extraño probablemente. Entonces, esto ilumina un poco esto de la manera de ser del guía en cuanto a respetar a todas las historias, a todas las personas con sus historias, como vengan, no importa, y también a confiar de verdad que cualquier cosa que pase para las personas durante una caminata de terapia de bosque es lo que tiene que suceder. Entonces, cuando las personas vuelven al círculo de compartir, a veces hay personas que vuelven molestas, a veces hay personas que vienen llorando, a veces hay personas que no quieren compartir y no tenemos idea de lo que está pasando y está bien, no importa. No es nuestra tarea saber porque no somos terapeutas. El bosque es el terapeuta. Entonces, esto es un poco la manera de ser del guía. Gracias, Manuela. Nos hemos enterado de que la ANFT está caminando hacia un enfoque más integrativo de la terapia del bosque. ¿Podrías comentarnos de qué se trata eso? Sí, bueno, yo creo que la NFT siempre ha tenido este enfoque, pero es hasta ahora que lo estamos como quizás nombrando más como tal, ¿verdad? Es como la terapia de bosque relacional. Nosotros como seres humanos, y yo creo que todos estamos muy conscientes de esto, pues cada vez hay como una sensación más grande de separación, ¿verdad? Muchas personas ven a la naturaleza como algo allá afuera, a donde tenemos que ir, es como un lugar al que vamos a hacer cosas, al que a la naturaleza vamos a hacer hiking, vamos a acampar, vamos a caminar, vamos a hacer ejercicio, vamos a conversar, vamos a llegar a la cima, vamos a llegar a la montaña, vamos a llegar a la catarata. Y muy pocas veces las personas se toman el tiempo de realmente estar no en la naturaleza, sino con la naturaleza. Esa es una pequeña diferencia. Una sola palabra cambia todo el enfoque. Entonces yo no voy a la naturaleza a hacer algo. No es un escenario, no es un lugar al que voy. Es un ser con el que voy a estar. Entonces es como voy a pasar tiempo con la naturaleza, ¿verdad? No a chequear mi celular, no a conversar, sino que a simplemente pasar un tiempo con la naturaleza. Entonces es como este enfoque como más de reciprocidad. Em, Todo este tiempo hemos visto la naturaleza como un recurso, recursos naturales, recurso de madera, recurso hídrico, recurso, ahorita, recurso de bienestar, ¿verdad? Em, es como este enfoque, digamos, siguiendo un poco la línea de verlo como un recurso, ¿verdad? De que claramente no nos ha funcionado ver a la naturaleza simplemente como un recurso. Y ahora todo este tema de la terapia de bosque y baño de bosque, si bien es como una terapia o una práctica de reconexión, cuando está demasiado enfocada en simplemente qué beneficios puedo obtener yo como ser humano, sigue siendo un recurso. Seguimos viéndola como un recurso de bienestar. Entonces, para mí, la terapia de bosque relacional es con qué intención voy yo a hacer la terapia de bosque. Para mí eso hace toda la diferencia. ¿Cuál es mi intención cuando voy a hacer una terapia de bosque? ¿O cuál es mi intención cuando guío una terapia de bosque? Mi intención cuando voy a participar en una es ir y recibir yo como ser humano todos los beneficios del bosque, o mi intención es simplemente ir a pasar un rato con la naturaleza y demostrarle reciprocidad, quizás recordar mis relaciones con los demás seres. Entonces, en esa pequeña intención, ¿verdad? Con cuál energía entro yo al bosque, es donde para mí cambia todo, ¿verdad? Es como
Cuando nos enfocamos demasiado en qué beneficios físicos, mentales puedo obtener yo al estar en un entorno natural, nos olvidamos de devolver. Cuando entramos a un bosque, simplemente con la intención de estar en relación con el bosque, no solo obtenemos los beneficios, porque esos los vamos a obtener sí o sí, al bajar el ritmo, al estar presentes, los fitoncidas de los árboles, todos los beneficios y estudios que ya conocemos, esos de por sí los vamos a obtener. Pero más allá de eso, obtenemos beneficios mucho más grandes, como, o sea, muchas veces la gente sale diciendo, siento que soy parte de algo mucho más grande, siento ese asombro, ¿verdad? Me siento chiquitita, me siento parte de un todo. Y yo creo que en ese sentimiento de pertenencia, de asombro, de volver a recordar, de reconexión, hay muchísima sanación también, que quizás no es tan medible científicamente, correcto, quizás no lo sea, aunque ya hay varios estudios que se están yendo como por ese lado. Hay un estudio que se está enfocando en o que se enfocó en la relación entre una terapia de bosque y nuestra conciencia ambiental, ¿verdad? Se dieron cuenta que las personas cuando están en conexión, cuando entran a un bosque para volver a estar en relación con los demás seres, su conciencia ambiental aumenta, se incrementa. ¿Por qué? Cuando nosotros conocemos a la naturaleza, digamos desde un punto de vista naturalista, que no tiene nada de malo, a mí me encanta. Yo fui guía naturalista antes y me parece fascinante, pero es un poco limitante porque es una manera de conocer solo de una vía. Yo estoy conociendo todo sobre el árbol. Yo estoy poniéndole nombre al árbol. Yo soy la que, el árbol es un objeto de estudio allá, ¿verdad? Entonces es como una conocer solo en una dirección, no es recíproco, es acá, es cognitivo. Cuando yo entro a un bosque y empiezo a conocer el árbol, sin importar el nombre científico, empiezo a conocer su textura, su olor, ¿verdad? Incluso sus sonidos. Los sentidos van en ambos lados. Entonces, no solo estoy yo tocando el árbol también me está tocando a mí, ¿verdad? Y quizás, quién sabe, los demás seres tienen diferentes maneras de percibirnos. Hay un estudio que están empezando ahora del Instituto HeartMath en Estados Unidos, no sé si han oído hablar de HeartMath. Ellos están iniciando un estudio donde están midiendo el campo electromagnético de los árboles. Nuestro corazón tiene un campo electromagnético y están empezando a estudiar cómo el campo electromagnético de los árboles tiene una influencia sobre nuestro estado de ánimo, sobre nuestra coherencia del corazón, pero también están haciéndolo al revés. ¿Qué impacto tiene nuestro estado, nuestro campo electromagnético sobre el campo electromagnético de los árboles? Entonces, esto sugiere, bueno, a mí no me tienen que convencer, pero como a veces las personas necesitan estudios, ¿verdad? Esto claramente sugiere que los árboles tienen una manera de percibir y de sentir también. Lo que pasa es que como no es a la misma a la que estamos acostumbrados, entonces a veces para algunas personas es como un poco más, tal vez un poco menos accesible, ¿verdad? Entonces, la terapia bosque relacional se trata de eso, ¿verdad? De entrar a un bosque, de ver de qué manera podemos devolverle al bosque y al conectar con nuestros sentidos, cuando tenemos ese conocimiento bidireccional, es cuando empiezan a florecer y a abrirse nuestros corazones y empiezan a surgir las emociones y el cariño, y es ahí donde surge una conciencia ambiental más grande. La gente empieza a sentir cariño y amor por el bosque nuevamente. Y Jacques Cousteau bien lo decía, no protegemos lo que no amamos, solo protegemos lo que amamos, en otras palabras. Entonces, yo siempre hago esta analogía. Si a ustedes les dan una hoja de vida de una persona y les describen todo de esa persona, el nombre, la edad, los estudios, en qué trabaja, todo, tienen toda la información de esa persona. ¿Ustedes podrían tener algún sentimiento de cariño por esa persona
anónima en una hoja, sin haberla nunca visto, sin haberla nunca escuchado, sin haber nunca intercambiado, ¿verdad? Abrazos o lo que sea. Entonces, las emociones vienen a través de los sentidos también, vienen a través de nuestro contacto, de lo que escuchamos, de lo que, ¿verdad? Entonces es por eso que también a veces cuando vamos a una escuela y dan una clase de conciencia ambiental a los niños, y quizás estos niños en su vida han estado en un bosque, no tienen relación con eso, no les va a calar igual, no les va a tocar el corazón. Entonces, la terapia relacional, la terapia de bosque relacional es definitivamente una terapia em, de bosque más enfocada en la parte de conocer a través del corazón. La terapia de bosque relacional es recordar, es simplemente recordar que todos somos naturaleza y que todos somos parte de lo mismo y que todos estamos en constante relación. No hay separación. Eso es una ilusión. Pero mientras sigamos enfocados en ver qué podemos extraer de la naturaleza, incluyendo los beneficios, ¿verdad? O el bienestar, va a seguir estando ahí esa sensación de separación. Eso. Sí, no, resuena mucho lo que comentas, Manu, y muchas gracias por compartir. Hoy, por primera vez, vamos a ver si logramos hacer otro. Pero ahora me gustaría ver si entre los que participan hoy hay algunas preguntas sobre este tema para Manuela. Pueden escribirlo en el chat o abrir su micrófono y hablar directamente. Hola Manuela, La me atrevo a hacer una pregunta, aunque llegué un poquito tarde a la reunión. Gusto de verlos a todos. Y la pregunta sería que estamos acostumbrados como guías de terapia de bosque a dar esta introducción en donde se habla de los beneficios y de incluso, ¿no? De esta exposición para mejorar nuestras relaciones con la naturaleza, con el bosque. ¿Qué tanto nos extendemos en esta explicación, como tú lo estás mencionando ahorita, ¿no? Que sí, como sea, vamos a obtener los beneficios, pero que al final, pues no es nada más ir con ese objetivo. O sea, ya habríamos que incluir en este discurso, pues un poquito más de esto que estás hablando. Hola Pili, qué gusto verte. Em, yo no lo incluyo en la introducción, honestamente, porque yo creo que cada persona lo va a vivir en el bosque. Entonces, si lo incluyo en la introducción, quizás estoy creando demasiadas expectativas y me gusta mantener las cosas simples. Entonces, bueno, ahorita estoy hablando de esto porque no estamos en el bosque. Si estuviéramos en el bosque no les hubiera dicho nada de esto, simplemente los llevo y los guío en una caminata y ya está. Pero yo en una caminata no lo menciono porque siento que puede generar como un poco de expectativas de, uy, ¿cómo hago eso? ¿Y cómo voy a recordar yo mis relaciones? Y entonces más bien puede ser que se vayan demasiado a la cabeza tratando demasiado, ¿verdad? Como tratando de conectar quizás de una manera que no sea tan natural para ellos. Entonces, muchas veces el tema surge al final de la caminata, ¿verdad? Que las personas empiezan a comentar y esto es otra cosa bien interesante, ¿verdad? Hay muchas personas que se enfocan mucho en la parte de beneficios físicos y todo lo demás. Yo no sé ustedes, pero yo en mi vida he tenido a alguien después de una caminata decirme, uy, sí, siento cómo me bajó la presión arterial, definitivamente la tengo más baja ahorita, pero sí he escuchado miles de veces las personas decirme, wow, de verdad siento que este lugar me acogió o de verdad me siento parte de este lugar. Entonces, estas son las cosas que no se pueden medir y no son tangibles y porque cada persona es tan diferente y cada experiencia es tan diferente,
Entonces no hay como un estándar, no, uno no puede entrar al bosque y decir, bueno, hoy todos se van a sentir súper conectados con este lugar. No, no todos, ¿verdad? Quizás uno encontró respuestas a un problema, quizás, no sé, uno se sintió, eh, no sé, de repente surgió una tristeza, un duelo porque se recordó de algo. Entonces, las experiencias no son las mismas. O sea, entonces no todas las personas van a reaccionar igual a las invitaciones y a la caminata. Entonces, por eso es que esta parte es un poco más difícil de cuantificar, de medir, porque son cosas más intangibles, más emocionales, quizás incluso espirituales, pero tampoco lo prometemos porque, como les dije, no todos van a tener una experiencia así. Quizás para alguien el simple hecho de poder volver a oler conscientemente algo ya es como la revelación de la caminata, ¿verdad? Cada persona está en un lugar distinto, entonces por eso es que la manera de ser del guía nuevamente es tan importante, porque nosotros dar una receta por igual a todo mundo, el bosque tiene demasiado que ofrecer, tiene demasiada sabiduría como para pretender que nosotros como guías tengamos la solución de un grupo de 10 personas. No, o sea, para mí eso no funciona así. Gracias, Manuela. Acá hay un comentario de Mónica que dice: saludos, Manu, siempre es grato escucharte, gracias por compartir palabras bellas. No sé si alguien más tiene alguna duda, algo que le gustaría profundizar. Todo súper claro, dicen a veces. A mí me gustaría hacer una pregunta. Estamos en tiempos en los que hablamos de crisis ecológica, crisis a todo nivel, que la biodiversidad está en peligro. Y claro, también se habla de esta extinción de la experiencia, de cómo de alguna forma también el crecimiento de las ciudades nos está alejando mucho de ese contacto con la naturaleza. A mí me gustaría quizás pedirle a Manuela que pudiera hablar un poco acerca de este fenómeno y de cómo incluir la terapia de bosque, los baños de bosque y naturaleza en el sistema educativo, en el proceso de formación, sobre todo de los niños, tiene un rol. Muchas gracias. Gracias, Au. Sí, este es un tema grande también. Sí, bueno, definitivamente lo vemos en todo lado, ¿verdad? O sea, cada vez somos más, cada vez hay más casas y edificios y cada vez hay más de todo. Sin embargo, yo creo que la naturaleza está en todo lado, ¿verdad? Y hacer una terapia de bosque, yo creo que lo importante es que las personas entiendan que no tenemos que viajar lejísimos para poder tener un contacto con la naturaleza. Podemos estar en nuestro jardín, podemos estar en un parque urbano y esos árboles y esos seres de un parque urbano también quieren compañía. O sea, es como, ¿verdad? Es como eso, como de qué manera les enseñamos o quizás les cambiamos un poco la idea o les abrimos un poco esa perspectiva a las personas de que a veces a unos pasos de su casa hay un parque, ¿verdad? O incluso las plantas que tenemos dentro de la casa pueden ser una buena manera de quizás empezar por ahí si no podemos ir muy lejos a un bosque, ¿verdad? Durante la pandemia lo vimos, ¿verdad? Guiamos caminatas remotas y había personas que se conectaban desde su apartamento y tenían una planta dentro de su apartamento y eso, el simplemente sentir que estaban acompañados, que estaban con la planta, que la planta también estaba con ellos, eso les ayudó un montón durante esta época. Entonces,
Lo que tú mencionas de los niños, súper importante. Yo tengo 2 hijos adolescentes y yo soy una persona a la que le gusta salir mucho a la naturaleza y cada vez me cuesta más con ellos. Porque claro, hay muchísima distracción, electrónicos, teléfonos, ¿verdad? Es como hay demasiadas cosas que los distraen de estar afuera. Nosotros antes no teníamos muchas opciones, es vaya a jugar afuera y eso era lo que había, básicamente. Y yo estoy muy feliz de haber crecido en esa época, por cierto. Pero definitivamente lo que mencionaba anteriormente de lo de la educación ambiental no puede ser solamente cognitiva. No puede ser que llegue una persona a hablarles a un aula de la importancia de cuidar los ríos, cuidar los bosques, y estos chicos quizás en su vida se han metido a bañarse un río, por ejemplo, o en su vida se han subido a un árbol. Hay programas enteros hoy en día que se dedican a enseñarle a los niños a subirse a los árboles, que me parece increíble, o sea, ¿verdad? Pero es una realidad. Entonces, yo creo que definitivamente, aunque no sea una excursión al parque nacional más lejano del país, pero hacer como pequeñas terapias de bosque o pequeñas terapias o pequeñas actividades de reconexión, de simplemente cosas sensoriales, ¿verdad? O no sé, sembrar una plantita o lo que sea con los chicos para que tengan esa experiencia sensorial también y no se quede todo aquí arriba, para que puedan relacionar este conocimiento de acá con el corazón también. No somos solo cabeza, tenemos un cuerpo, tenemos corazón, tenemos sentidos, o sea, no es solo conocimiento, ¿verdad? Aunque estamos muy domados a pensar de que eso es lo más importante. Entonces, ¿de qué manera se puede combinar ese conocimiento cognitivo que es muy importante de la conciencia ambiental, pero que lo puedan relacionar con algo que sea concreto, tangible para ellos y que no se quede en algo abstracto? Eso es lo más importante, sobre todo en los chicos, porque digamos, a mí me pueden hablar del bosque y aunque lleve muchos años de no ir al bosque, que no es mi caso, estoy dando un ejemplo, pero tengo recuerdos. Los niños de hoy en día a veces ni eso tienen, no tienen recuerdos del bosque, porque nunca en su vida han ido. Entonces sí, definitivamente, todo este tema de, de crisis ambiental, definitivamente yo creo que tiene que solucionarse no hablando simplemente, sino que tiene que ser algo emocional también. No puede ser algo simplemente cognitivo. Y ojalá, sería lindísimo que pudiéramos llevar a todas las personas que toman decisiones a una terapia de bosque para que realmente lo sientan, ¿verdad? Para No, que no sientan que simplemente están hablando de las especies que están muriendo como algo abstracto que está ahí afuera, sino que realmente tengan igual esa conexión cerebro-corazón, sentidos, cuerpo, ¿verdad? Que sea como un todo. Entonces yo porque creo que no, eso sería lindísimo. Perdón. sí, sí, porque no cuidas lo que no quieres, como dijiste Exacto. recién. Mira, llegó una pregunta de María Elena Bouvier respecto a los círculos. Ella pregunta, ¿es tan necesario el compartir luego de cada invitación o quizás eso puede realizarse al final? He notado que esas instancias llevan a veces a que las personas regresen a ese estado mental exacerbado. Y agrega, gracias por compartir tu experiencia. Gracias, María Elena. Bueno, en mi experiencia, los círculos de compartir va a depender mucho de qué preguntes, de cuál es la pregunta para las personas, ¿verdad? Si nos ponemos a preguntar cosas como, bueno, por favor, comparte qué significó tu experiencia para ti, se van a ir a la cabeza. No se trata de buscarle sentido a las cosas en una terapia de bosque. A veces pasan cosas que no tienen mucho sentido en ese momento y está bien. No tenemos que encontrarle explicaciones a todo. Entonces, la pregunta que nosotros siempre hacemos es,
qué estás notando en este momento, qué estás percibiendo en este momento. Y lo preguntamos en el presente porque los queremos mantener en el momento. Y a veces las personas comparten de lo que sintieron durante la invitación y a veces simplemente comparten, estoy notando cómo el sol pasa por las hojas de los árboles. Y eso es estar aquí porque están utilizando siempre sus sentidos. Entonces, depende mucho de la pregunta que hagas en el círculo, muchísimo. No son preguntas tipo coaching las que hacemos, para nada, porque esas sí nos llevan de regreso a la cabeza. No son preguntas sobre significados, ni de análisis, ni de nada de eso. Muy, muy concentradas en el presente y en los sentidos, en qué estás notando en este momento. Y en mi experiencia nadie se devuelve a la cabeza si uso esas preguntas. Más bien la conexión se profundiza porque, como decía anteriormente, a veces nos pasan cosas como estamos en ese estado con todos los sentidos muy alertas, incluyendo el de nuestro corazón, ¿verdad? A veces percibimos cosas que en otro momento quizás no logramos percibir, ¿verdad? Y al compartirlo en el círculo, al verbalizarlo y al compartirlo con otras personas que están compartiendo la experiencia con nosotros, hacemos que esa experiencia se vuelva real para nosotros y no se quede como en una cosa como, ¿será que lo viví? ¿Será que pasó? No tengo idea, ¿verdad? Entonces, el círculo de compartir sí es bien importante después de las invitaciones, pero con la pregunta adecuada. Gracias, Manu. Y aquí viene una pregunta de la Giovanna. Agradecer el espacio, primero que nada. Gracias, Manu y Colectivo Interseres. Siempre es lindo sentir esta red. Y perdón, no encender la cámara, dice tío. Bueno, yo aquí al final igual me gustaría hacerte una preguntita. Mucha confusión sigue apareciendo entre las definiciones, ¿no? Baños de bosque o terapia de bosque y naturaleza. No sé si aquí al final quería agregar algo de tu percepción de esos dos conceptos o es uno. Sí, bueno, esto todavía es como un tema de, bueno, todo empezó con baños de bosque, como ustedes saben, ¿verdad? Basado en el Shinrin-yoku, traducido literalmente como baño de bosque. La terapia de bosque en la NFT utilizamos terapia de bosque justamente porque creemos firmemente que el terapeuta es el bosque. Entonces, por eso es que nosotros utilizamos el término terapia de bosque, porque realmente trabajamos en colaboración con el bosque, literalmente. Pero hay algunas personas que le llaman baño de bosque. Yo personalmente creo que al final quizás no es tan importante el nombre que le demos, ¿verdad? Eso también depende mucho del país. Hay países donde la palabra terapia no se puede utilizar si uno no es un terapeuta. Hay países donde la gente se siente un poco cohibida con el nombre terapia porque dicen yo no necesito terapia, ¿verdad? Entonces hay diferentes guías alrededor del mundo que dependiendo de dónde vivan y de cuál sea el contexto de donde viven, utilizan baño de bosque, terapia de bosque. Yo creo que al final la intención es la misma, es llevar a las personas al bosque para que conecten a través de sus sentidos, bajen el ritmo y simplemente podamos recordar, podamos volver a casa, digo yo, ¿verdad? Eso. Perfecto, muchas gracias. Bueno, si alguien más tiene algo aquí al final, muy bienvenido. Quería darle las gracias a la Manu, primero que nada. Es rico tenerte por aquí en este espacio. Y quizá volver un poco a profundizar en la pregunta de la importancia en el guía, porque cuando vamos al bosque o cuando a veces guiamos caminatas también, la gente expone muchas cosas, expone su corazón, expone sus emociones.
Entonces, en ese sentido, ¿cuál es la importancia que tú le ves a que haya un guía acompañando esta experiencia? Gracias, Marcelo. Igual lindo verte por acá. Sí, el tema de lo que mencionaba anteriormente, del contenedor que generamos como guías y el que sostenemos durante toda la terapia de bosque, incluye eso, ¿verdad? Incluye justamente lo que mencionas. Parte de ser, o sea, parte de la manera de ser del guía es no solo aceptar el tema de las historias, sino también darle la bienvenida a todas las experiencias, sean las que sean. Llanto, risa, frustración, enojo, silencio, lo que sea. Entonces, el guía sostiene este espacio para que las personas se sientan libres de expresar lo que sea. Entonces, en un círculo de compartir, no tratamos de arreglar nada. Es simplemente sentarnos a escuchar las experiencias de cada persona. Si, por ejemplo, Nancy viene y comparte una experiencia y se ataca a llorar, simplemente la voy a escuchar. Porque para mí como guía, la experiencia de Nancy es igual de valiosa que la experiencia de una persona que no dijo nada. No importa, o sea, es lo que la gente necesita en ese momento, ¿verdad? Y estamos acostumbrados a valorar ciertas emociones sobre otras. Estamos acostumbrados a decir, ok, yo quiero que todo el mundo sea feliz, porque ser feliz es a lo que aspiramos en la vida. Sí, es muy rico estar feliz, pero el llanto es parte de la vida, así como lo es el enojo y la frustración. Y si no aceptamos esas partes de nosotros como parte de un todo, como parte de una plenitud como tal, entonces nos está faltando algo, ¿cierto? Entonces, el guía sostiene un espacio donde eso es posible para las personas, donde de repente al estar en el momento y no estar ocupados con nuestros pensamientos, con esa mentecita que no para todo el tiempo, de repente nos llegan todas esas emociones. Por eso es que el llanto es tan común en una terapia de bosque, porque hay muchísimas personas reprimiendo la tristeza, reprimiendo el llanto. Entonces, al estar en un bosque, en un ambiente donde nos sentimos aceptados incondicionalmente por la naturaleza, porque eso es lo que mucha gente dice, wow, es que aquí de verdad siento esa aceptación incondicional, a la naturaleza no le importa cómo estoy, ni cómo me veo, ni si tengo arrugas, ni si estoy gordo, flaco, lo que sea. Simplemente me acepta como soy. Entonces, y el guía estando alineado con eso y realmente corporizando esa manera de ser del guía, donde nada es correcto ni incorrecto, todo es bienvenido, la gente se va soltando. Entonces, ese es otro aspecto importantísimo, ¿verdad? De como guías, no estamos aquí para juzgar, ni para evaluar experiencias, ni para decir, uy, esa persona sí que tuvo una buena experiencia y esa otra no tanto. Eso no es lo que hacemos porque no sabemos. A mí me ha tocado estar en caminatas donde una persona no dice absolutamente nada en toda la terapia y claro, uno empieza a dudar, uno empieza a preguntarse qué estará pasando, ¿verdad? Empieza uno en ese pensamiento de estará pasándola bien, ni, ¿verdad? Y al final la persona comparte que tuvo una experiencia increíble. Entonces, nuevamente, no sabemos absolutamente nada, no somos quien para evaluar, ni juzgar, ni manejar a nuestros participantes. Simplemente sostenemos el espacio para que entre el bosque y el participante haya una relación, la que sea, única, única. Y yo no soy quien como para cambiar o juzgar o interferir en esa relación que se está formando o que están recordando, mejor dicho, ¿verdad? Entonces sí, el guía en eso apoya muchísimo, o sea, el tema de las emociones y de sentir esa libertad y esa confianza de compartir es súper valioso y súper poderoso para las personas. No sé si con eso te contesto la pregunta. Sí, Parece que sí. muchísimas gracias. Gracias.
Bueno, hay dos comentarios aquí. Lía dice, muchas gracias por la conversación, muy interesante. Y la Mónica Segrado dice, muchísimas gracias por el espacio y las bellas reflexiones. Y bueno, ahora lo vamos a cerrar. Le agradecemos mucho a quienes se conectaron y le recordamos que este video estará a disposición en nuestro canal de YouTube para que lo puedan ver cuando le guste o que lo puedan compartir con quien no pudieran asistir. En nombre de mis compañeros del colectivo Interseres, me despido. Yo soy Dorte Veldal y yo les hablo desde Patagonia. Y me despido muy agradecida de nuestra gran invitada, la Manuela Siegfried, quien nos habla desde Costa Rica. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Dorte, y todos y todas por estar aquí hoy, de verdad. Es un tema que, como podrán haber visto, me gusta bastante. Así que no, muy, muy feliz y contenta de haberlos visto y haber compartido un ratito con ustedes. Y nada, buenas Nosotros noches a también. todos. Muchas gracias. Y gracias. Le invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, Colectivo Interseres, y una página web pronto por salir. Y además estar atentos a nuestros próximos encuentros. Un abrazo a todos y muy buenas noches. Gracias. Nos vemos. Muchas gracias. Gracias, Dorte. Gracias a todos. Chao.